Gran parte de nuestra vida la pasamos trabajando, estudiando o disfrutando del ocio. También pasamos largos ratos conversando con nuestros amigos, paseando con los seres queridos o sentados frente al televisor y la computadora. Todo esto en realidad ocupa aproximadamente las 2/3 partes de nuestra vida. El resto nos la pasamos durmiendo. Sí, 1/3 de nuestra vida está dedicada al sueño. Pero, ¿qué es el sueño? ¿Qué funciones cumple? ¿Cómo y para qué evolucionó esta práctica? ¿Todos los animales duermen? ¿Cuál es la relación entre sueño y memoria? ¿Para qué soñamos? Estas son algunas de las preguntas sobre el sueño que intentaremos develar en el capítulo de hoy de Los Enigmas del Cerebro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Enigmas del Cerebro. Hoy evaluaremos un tema misterioso, el sueño. Nos preguntaremos ¿por qué dormimos? Si es producto de nuestra evolución, ¿para qué sirve el sueño? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando dormimos? En general dormimos 8 horas por día, 56 horas por semana, 240 horas por mes, 2.920 horas por año. Cuando uno tiene 40 años, ya ha dormido alrededor de 120.000 horas. 1/3 de nuestra vida la pasamos durmiendo. Pareciera que uno no hace nada cuando duerme. Los músculos están relajados, los ojos cerrados, respiramos regularmente, no estamos atentos a luces o a sonidos débiles. Sin embargo, si uno mira nuestro cerebro, el cuadro es muy diferente. El cerebro está activo cuando dormimos. El sueño es un proceso fisiológico. Uno gasta energía cuando duerme. Los científicos pueden medir la actividad del cerebro durante el sueño poniendo electrodos en el cuero cabelludo. Estos electrodos son conectados a un aparato denominado electroencefalograma y uno puede ver los patrones de esa actividad cerebral durante el sueño. El sueño tiene una arquitectura definida y hay 2 formas de sueños. Una denominada REM o movimientos oculares rápidos. Uno sabe esto porque si le abre los ojos a los sujetos, los ojos se mueven rápidamente. Y otra forma de sueño denominada sin movimientos oculares rápidos o no REM. Esto es importante porque la etapa no REM tiene a su vez 4 etapas distintas. Es una arquitectura que se da en todas las especies que duermen, es una arquitectura del sueño. Cuando uno recuerda un sueño, generalmente se producen en la etapa de movimientos oculares rápidos. Cuando alguien despierta a otro o uno se despierta y estaba soñando, generalmente se puede inferir que esa persona estaba teniendo un sueño REM. También la arquitectura del sueño varía según la edad. Los niños pasan alrededor de 50% del tiempo de sueño en REM y 50% en no REM. Los adultos pasamos 20% de nuestro tiempo de sueño en REM y 80% en no REM. Después de los 65-70 años, el sueño REM es alrededor del 15%. La actividad cerebral durante el sueño REM es casi similar a la actividad cerebral de cuando uno está despierto. Sin embargo, cuando dormimos y tenemos sueño REM, los músculos están relajados. Si no, uno actuaría los sueños. Y esto sería, obviamente, muy peligroso. Y ahora los invito a escuchar y a ver una conversación con un experto internacional en sueño, el doctor Bob Stigall de la Universidad de Harvard. Este científico ha dedicado su carrera a entender los misterios del sueño. Bob, una pregunta básica pero muy importante. ¿Para qué sirve el sueño? Well, it doesn't serve one function. Sleep serves multiple functions, and it's only in the last 10 years that we started to tease these apart. So the list is probably not complete. The ones that we are clearest on are that sleep is involved in immune function, it's involved in endocrine hormonal function, and it's involved in memory function. ¿Cuál es el efecto del sueño en la consolidación de la memoria? There's a whole range of types of memory and types of memory processing that seem to actually depend upon sleep for
for their occurrence. So it can actually enhance memories so that you can carry out tasks more quickly. Sleep also stabilizes memories, making them resistant to interference. Sleep helps people extract the gist of an experience. Sleep enhances our ability to take recently learned information and strengthen those memories, stabilize those memories, and integrate them into our general knowledge so that we have a better understanding of how to use that information in the future. ¿Podrías explicarnos cómo evolucionó el sueño? Well, that's a tricky question. If you ask when did sleep evolve, as far back as we can look in the animal kingdom, we see what looks like sleep. I mean, right down to fruit flies and fish. And in those cases, it's harder to, in those cases, we can see behavioral sleep because they, the flies don't have brains and the fish have a greatly reduced brain. So we can't see the sorts of brain waves that we usually use to characterize sleep. As far as we can tell, all animals sleep. Although they don't all have REM sleep. REM sleep is a rather late development. Mammals all seem to have sleep, and some birds, especially when they're very young, have something that looks like REM sleep, but the rest of the animal kingdom doesn't. So your cetaceans, your dolphins, and your whales, there's a couple of interesting things about them. First of all, they seem to sleep one hemisphere at a time. And we see that, by the way, not only in the cetaceans, but we see it in some birds, such as ducks as well. And I'll come back to them in a minute. With the cetaceans have a problem. If they really fall asleep, they sink. And if they sink, they'll drown. So they're sort of in a conundrum where they need to sleep, but can't afford to sleep. And so what has happened is these animals that evolved the ability literally to have one half of their brain asleep at a time. And so it appears that if you can't afford to sleep in a normal way, instead of evolution figuring out some way just to get rid of sleep, it seems that the sleep functions are so critical that instead it evolved what has to be a much more complex chain of evolutionary changes of just being able to sleep one side of the brain at a time. So it looks like sleep evolved maybe as early as the animals evolved themselves. As to how they evolved, that's a funny question. They evolved because there's some function of sleep, there's some benefit that the organisms gained from sleep. And we think that they probably have to do with the sorts of functions that I've described. Y ahora los invito a ir a ver un laboratorio de sueño para que conozcan cómo estudiamos la actividad cerebral mientras dormimos. Estamos en el laboratorio de sueño donde vamos a entender cómo a partir de la descripción de muchísimas variables fisiológicas podemos entender y caracterizar las distintas etapas del sueño, desde que nos vamos quedando dormidos, todo a lo largo de la noche y por supuesto hasta que nos despertamos. Las personas llegan pasado el atardecer y se los prepara con distintos electrodos que van a tener por función la medición de estas variables fisiológicas. Las variables fisiológicas más importantes que registramos durante la noche son principalmente la actividad eléctrica del cerebro, la respiración, el tono muscular, la actividad cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre. El conjunto de todas estas variables nos permiten a nosotros ir caracterizando las distintas fases del sueño, no solo las fases de movimientos rápidos oculares, sino también las fases no REM. Cada una de estas fases tiene patrones de respiración, de tono muscular y de actividad eléctrica bien características. Justamente a partir de la caracterización de todas estas variables es que podemos identificar alteraciones en los patrones de sueño normales. Desde el lado de la investigación, por ejemplo, los estudios de polisomnografía nos han permitido evaluar el rol del sueño no solo en la cuestión cognitiva, sino también en los aspectos de la endocrinología y la inmunología.
Por ejemplo, hemos visto que pacientes que tenían una mejor calidad de sueño, evaluada justamente a partir de estas variables fisiológicas, cuando recibían una vacuna de la hepatitis A y tenían una noche de sueño de alta calidad, generaban muchos más anticuerpos al mes de la evaluación que aquellos pacientes que tenían una peor calidad de sueño la noche posterior a la inmunización con esta vacuna. Gracias a metodologías como la que recién vimos, sabemos que uno duerme diferente y la arquitectura del sueño es diferente en diferentes edades. También la duración del sueño varía con la edad. Los niños tienen alrededor de 16 horas de sueño y las personas mayores de 55 hasta 85 años duermen entre 5 horas y media y 6 horas y media. La ciencia todavía no tiene una respuesta clara sobre por qué dormimos. Hay hipótesis, por supuesto, hay varias hipótesis. Una hipótesis es la teoría de la restauración, en la cual luego de una actividad diaria el cuerpo necesitaría descansar, recuperarse. Y la otra es una teoría más adaptativa, basada en la idea de que los animales durante el día tienen que buscar a la presa, cazar a la presa, gastan energía en todas esas actividades. Durante la noche, como no pueden ver, tendrían que descansar y recuperar energía para el otro día volver a buscar la presa. Sin embargo, no sabemos todavía la función clara o más importante del sueño. Hoy también tenemos una entrevista con un argentino experto en los mecanismos cerebrales del sueño, el doctor Diego Golombek de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Cuáles fueron los avances en la investigación del sueño que te impactaron, que más te impactaron en los últimos 10 años? Lo más maravilloso del sueño es que es algo de lo que sabemos muy poco. Casi te diría que es una de las cosas de las que menos sabemos con respecto al cerebro. No sabemos ni por qué dormimos. Sabemos que dormir es necesario y hasta es vital. Lo que más me fascina del sueño es el misterio. Es ese misterio que todavía está muy lejos. ¿De qué pasa? ¿Por qué dormimos? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué hay enfermedades del sueño? Sabemos que hay correlaciones con la actividad del cerebro. Sabemos que cuando dormimos algo pasa en el cerebro. Esto es importante. El sueño no es algo que es apagar la vigilia. El cerebro se prende para dormir. Hay áreas del cerebro que se activan para que uno se duerma. Además, ¿el sueño tiene otras funciones? Sabemos bastante igual sobre qué pasa durante el sueño. Y las que más saben de esto, convengamos que son las abuelas. ¿Sí? Cuando una abuela te manda a dormir porque tenés que descansar, ok, tenés que descansar. Porque tenés que crecer, por ejemplo, porque tenés que curarte de una enfermedad, tienen toda la razón. Durante el sueño, por ejemplo, se secreta la hormona de crecimiento, que en los años de desarrollo tiene que ver con que los huesos crezcan, los tejidos se desarrollen en cierta manera. También durante el sueño, el cuerpo aprovecha toda esa energía que no está usando durante la vigilia, donde estás despierto y estás corriendo, lo que fuera, por un montón de procesos de reparación, un montón de procesos que tienen que ver con la lucha contra una enfermedad, procesos inmunes que se activan durante el sueño. Y sabemos también que durante el sueño se consolidan ciertas memorias. Entonces es cierto esto de que te dicen, bueno, tenés un examen mañana tremendo, no te quedes toda la noche despierto estudiando porque no vas a estar bien. Digamos, el cerebro necesita ese descanso, necesita ese periodo de sueño nocturno para consolidar los aprendizajes y las memorias. ¿Qué nos puede contar la ciencia sobre qué pasa cuando soñamos? La ciencia tiene algunas cosas para decir mientras dormimos, aunque es un fenómeno bastante subjetivo. Básicamente, el poder estudiar científicamente el sueño implica estudiar el relato del sueño, porque no hay una camarita de televisión en el cerebro que te muestre qué está soñando la persona. Hay correlatos, sabemos qué partes del cerebro se prenden cuando estás soñando. Se prenden algunos músculos que tienen que ver con los ojos. Si vos mirás a una persona que está durmiendo, cada tanto vas a ver que los ojos se empiezan a mover muchísimo, ¿sí? Movimientos oculares rápidos o REM, Rapid Eye Movement. También hay partes del tálamo que se están activando cuando soñamos. Y esto es importante. ¿Por qué el tálamo? El tálamo es la parte del cerebro que tiene que ver con lo sensorial. Tiene que ver con cómo podemos percibir al mundo, percibirlo visualmente, auditivamente, lo que fuera. Entonces, si el sueño tiene un contenido visual, auditivo, contenido de por ahí hasta olores, hasta gustos, algunas personas sueñan con gustos, tiene que ver con el tálamo. Y también durante los sueños, cuando soñamos, se activa la parte del cerebro que está acá, que está en la nuca, la parte occipital del cerebro, que es la parte visual justamente. Los sueños con contenido visual sabemos que correlacionan con que se activa la parte del cerebro que, entre comillas, ve.
por favor, preste atención y mire estas condiciones. En el próximo bloque les contaré por qué son importantes para conocer cómo es nuestro sueño.